Buenos días, compañeros y maestra. El día de hoy vamos a presentar el tema número 2 de la refinación de petróleo, y los integrantes somos mi compañero Pérez Barco Kevin Joshua y su servidor Martínez Rivero Mauro Manuel. Como primer punto tenemos los procesos de refinación del petróleo. Los procesos fundamentales para la refinación del petróleo siempre van a ser la separación, ya sea por destilación u absorción, el craqueo, que se basa en el rompimiento de cadenas grandes de moléculas para volverlas unas moléculas más pequeñas, la reformación, que es hacer que estas moléculas más pequeñas se reubiquen para crear una estructura molecular aún mucho más grande, que esa es la siguiente, que es la combinación. Para finalizar los procesos se le da un tratamiento, que es la remoción química de los contaminantes, para dejar la sustancia lo más pura posible y que sea lo más eficaz. En la imagen tenemos el proceso de la refinación del crudo para que nos dé gasolina. Para proseguir, tenemos algunos contaminantes del petróleo crudo. Estos siempre van a estar presentes en todas las muestras de crudo. Por ejemplo, tenemos el azufre. Dependiendo de la cantidad de azufre que contenga el compuesto, se verá afectado el proceso de refinación. Algunos contenidos de azufre, dependiendo de la cantidad, son denominados short crudes por su alto contenido en azufre, o crudos suaves por su baja cantidad de azufre. También tenemos el sulfuro de hidrógeno y los mercaptanos. Ambas sustancias son eliminadas durante el primer proceso de destilación. Con la destilación primaria también tenemos las sales, como el cloruro de sodio, el cloruro de magnesio o el cloruro de calcio. También tenemos agua y sedimento, ya que como su proceso geológico de la creación del petróleo, pues se ve involucrado en todo momento. El sulfuro de hidrógeno siempre es eliminado por destilación junto a los mercaptanos entre las primeras fracciones, y las sales se eliminan por desaladores, donde hay métodos de combinación de agua y electricidad haciendo que se separen los iones. Prosiguiendo, tenemos los procesos de refinación, que son los tipos de procesos de refinación. Por ejemplo, tenemos la destilación, que habíamos dicho que podría ser atmosférica y o al vacío, de conversión, que es el craqueo catalítico, cooking o hidrocraqueo, de mejoramiento, que es el hidrotratamiento o saturación de benceno para tratar de eliminarlo, la separación, que es de azufre, la retiración de aromáticos, o el fraccionamiento para obtener. También tenemos el mezclado para producir las gasolinas y el diésel, y como adjunto tenemos los servicios industriales que se requieren para que la planta funcione, ya sea que requiera que genere electricidad, vapor, o si necesita algún tipo de agua tratada. Para dar más énfasis a estos procesos, tenemos que es la separación por destilación atmosférica o primaria. Este es el proceso más básico y principal, que se produce de los cortes o fraccionamiento según el rango de destilación. Dicha destilación se produce entre los 650 o 700 grados Fahrenheit, con una presión bastante alta. Del lado derecho tenemos una imagen de cómo es el proceso básico, desde las desaladoras al horno, donde se mete a la torre de enfriamiento, se separan por el fraccionamiento según a la temperatura que estén, y se obtienen los usos. Para dejar más claro lo que es
la separación atmosférica, la destilación primaria, tenemos el siguiente diagrama. De este lado tendríamos unidades de almacenamiento que inyectarían a través de una llave al desalador. Antes de llegar al desalador pasaría por un circuito de intercambio de calor donde se precalentaría y se le inyectaría agua tratada para que se mezcle bien. El calor que recibe el petróleo crudo proviene de esta zona. Le cede calor, se precalienta hasta unos 120-150 grados y se inyecta al desalador, donde ya el crudo con la mínima cantidad de sal se sigue precalentando, llegando a los 200 grados Celsius. Ya en esta torre se le aumenta la temperatura, donde se evapora hasta un 50-60%, no se evapora completamente y ya accede a la torre de este lado. Dentro de esta torre se sigue el proceso de calentamiento y de evaporación, donde los más ligeros suben y los más pesados se quedan en la base. Aquí se condensan y se obtienen los productos de uso común. Esto sucede en los platos que se encuentran distribuidos en toda la torre. Normalmente esta torre, esta unidad, trabaja a la presión de un bar, por eso se le llama destilación atmosférica. Prosiguiendo con la estructura de una refinería, tenemos que el tanque de destilación primaria, donde se obtienen los productos de nafta ligera, pesada, queroseno, gas oil o crudo reducido, sufren algunos tratamientos, por ejemplo el tratamiento de naftas, la isomerización, la alquilación, para obtener isoparafinas de alto índice de octanaje y así dar origen a las naftas. Por otro lado, las naftas pesadas sufren hidrosulfuración, que es el proceso para eliminar el azufre, y se reforman para obtener naftas. El queroseno sufre un tratamiento con la sosa cáustica obtenida de las naftas, que es conocido como unidad Merox. A eso también se le aplica el proceso de hidrosulfuración para obtener un queroseno más puro. También sufre un proceso de hidrosulfuración que lleva a un proceso de hidroquequeo de gasoil resultante de la unidad de vacío en presencia de hidrógeno y de un catalizador. El crudo reducido se manda por un proceso de vacío para reducir los excedentes de oil pesado de bajo volumen, dejando carbono casi puro, que es el denominado coque. Para obtener una vista más clara de esto, tenemos la siguiente tabla, donde tenemos las fracciones obtenidas del proceso de refinamiento, las temperaturas a las que se entra en proceso de ebullición, el número de carbonos que se ven involucrados y sus usos ya establecidos en la vida diaria. Otro material resultante de la refinación de petróleo son los asfaltenos, cuyas características son ser muy finos casi como polvo, ser solubles en tolueno, su punto de ebullición no está definida, cuando se calientan se expanden y espuman, y pues básicamente son una unidad estructural de una lámina formada por anillos poliaromáticos y compuestos heterocíclicos. Otra
característica importante de los asfaltenos es su solubilidad. La solubilidad de los asfaltenos ligeros siempre se incrementa en base al aumento de temperatura. Entre más aumente, más soluble es. En cambio, los asfaltenos pesados siguen este mismo patrón hasta alcanzar los 23 grados, donde empieza a decaer dicha solubilidad. En una investigación se obtuvo que los asfaltenos del Mar del Norte llevaban un aumento de la presión y aumentaba su solubilidad, pero se vio que al momento de que la presión aumentó, esta decayó. Aunque existen algunas teorías de cómo se depositan dichos asfaltenos en los pozos, solo se han aceptado dos hipótesis. Una es que están en la solución con el aceite que se encuentra en el crudo, o que simplemente están como agregados, no están mezclados y simplemente están suspendidos en el aceite, esperando a ser separados y obtenidos por el proceso de refinación. Yo les hablaré acerca de los tipos de destilación que tenemos, y para esto es importante entender que el petróleo es un crudo, la cual será una mezcla rica y compleja de hidrocarburos líquidos. Tenemos así que los diferentes componentes de esta mezcla tienen diferentes usos. Por ejemplo, tenemos los hidrocarburos de cadena larga, que se utilizan para la fabricación de aceites, lubricantes y ceras, mientras que los hidrocarburos de cadena más corta se usan como combustible. La separación de esta mezcla en los componentes se lleva a cabo a través de la destilación. En este caso sería la destilación fraccionada, el paso que se considera más importante en el proceso de la refinación. Tenemos que mediante este método se obtienen fracciones y no productos puros. Hablamos sobre complejos donde se somete el petróleo a una separación física en la cual se extrae todos sus derivados. Tenemos que dentro del petróleo existen varios compuestos, los cuales van alrededor de 2000 productos. Tenemos como primer paso la ebullición. Para esto recordemos que los hidrocarburos de cadena más larga generalmente tienen mayores puntos de ebullición. Durante esta destilación el aceite se calienta y pasa al interior de una columna de destilación, que es básicamente como un alambique utilizado para destilar el alcohol. El vapor se enfría a medida que asciende la columna y las diferentes fracciones o cadenas de hidrocarburos se van a condensar a diferentes temperaturas, y finalmente las bandejas en la columna de destilación recogen el condensado para que pueda ser recuperado y procesado más adelante. Por otra parte, el butano y los hidrocarburos menores ascienden más allá que cualquiera de las otras fracciones. Todo el camino hasta la parte superior de la columna, ahí tenemos que la nafta ligera de primera destilación es la siguiente fracción más volátil, con una condensación entre 90 y 200 grados Fahrenheit. La nafta se condensa más abajo en la columna y por debajo se recupera el queroseno. Gasóleo de calefacción y el diésel se condensan por debajo del queroseno, en el rango de 460 a 650 grados, mientras que el gasóleo pesado se condensa aún más hacia abajo, de 650 a 1000 grados. Asimismo, tenemos que la fracción más pesada es el aceite, combustible residual, que no asciende en la columna en lo absoluto. Este es utilizado generalmente para las ceras de parafina y alquitrán. Se desglosa a través de un proceso denominado craqueo, el cual veremos adelante, para producir hidrocarburos de cadena más corta para la gasolina. Tenemos la nafta y la nafta ligera de primera condensación, las cuales se utilizan para la gasolina, el queroseno y el aceite de calefacción de los hogares. Tiene como principal uso el combustible. En esta destilación es importante considerar que el petróleo crudo viene en sabores dulces y ácidos. Con esto nos referimos a que la materia dulce tiene menos del 0.5% de contenido de azufre,
mientras que el material ácido tiene más del 0.5% de azufre. Esta es la principal razón por la que las refinerías prefieren el primero, ya que al contener una menor cantidad de azufre para eliminar y una mayor fracción de hidrocarburos de cadena más corta, los cuales son los que forman la gasolina, es preferible usarlos. Es importante tener en cuenta también que el crudo tiene de un 25 a un 35% de gasolina en promedio, por lo cual la destilación por sí sola no es suficiente. Tenemos que aumentar la cantidad de gasolina rompiendo hidrocarburos más grandes a través del craqueo. Es así como llegamos a la destilación primaria. De la destilación primaria, o también llamado topping, es el proceso físico el cual va a separar el petróleo crudo en sus diferentes fracciones. Se basa principalmente en la destilación y este se va a desarrollar calentando una mezcla líquida hasta su ebullición, lo cual va a hacer que los vapores que se liberan de la misma serán los más ricos, los componentes más volátiles. Tenemos que esta destilación primaria también es llamada destilación atmosférica, ya que se realiza a una presión cercana a la atmosférica. Se utiliza para extraer los hidrocarburos presentes de forma natural en el crudo, sin afectar a la estructura molecular de los componentes. Tenemos que en las unidades de destilación atmosférica, el objetivo es obtener combustibles terminados y cortes de hidrocarburos que luego se procesarán en otras unidades. Esta se basa en la transferencia de masa entre la fase líquida y gas de una mezcla de hidrocarburos, además de que nos va a permitir la separación de componentes en función de su punto de ebullición. Para esto es importante que se tenga en cuenta que para producir el fraccionamiento o separación es necesario que exista un equilibrio entre la fase líquido y vapor, que es función de la temperatura y presión del sistema. Asimismo, los componentes de menor peso molecular se concentran en la fase vapor y los de peso mayor en el líquido. Tenemos también que las columnas se diseñan para que el equilibrio líquido-vapor se obtenga de forma controlada durante el tiempo necesario para obtener los productos deseados. El proceso consiste en vaporizar el crudo y luego condensar los hidrocarburos en cortes definidos, modificando la temperatura a lo largo de la columna fraccionadora. La fase líquida la vamos a obtener mediante reflujos, que son reciclos de hidrocarburos que se retornan a la columna después de enfriarse, intercambiando calor con fluidos refrigerantes o con carga más fría. Su función es eliminar controladamente la energía cedida en el horno de precalentamiento, además de que tenemos que en la columna de destilación se rellena de bandeja de platos, que es donde se produce este equilibrio entre los vapores ascendentes y los líquidos que descienden. En la zona de agotamiento o de despojamiento, situada en la parte inferior de la columna, se le inyecta vapor de agua, el cual servirá para disminuir la presión parcial de los hidrocarburos, favoreciendo la vaporización de los compuestos más volátiles y ayudándoles a que asciendan a la zona de la columna, que tenga la presión y temperatura adecuada para que se produzca este equilibrio líquido-vapor, además de buscar la extracción del producto definido. Es así que esto se llama destilación atmosférica. Por otra parte tenemos la destilación secundaria, o también llamada cracking, que consiste en romper o descomponer hidrocarburos de elevado peso molecular, ya sea el gas oil o el fuel oil, en compuestos de menor peso molecular, en naftas. En el proceso siempre vamos a formar hidrógenos y compuestos del carbono. Es la aplicación del fenómeno la cual va a causar la ruptura de las cadenas largas de los carbonos de los hidrocarburos elevados a un punto de ebullición. Esta es producida por el calor a elevada temperatura. Fue explicado por Junge en 1885.
Para esto tenemos el principal objetivo, que es la destilación al vacío, la cual consiste en generar un vacío parcial. Esto se logra gracias a un sistema de destilación, una unidad de vacío llamada, la cual va a ayudar a destilar sustancias por debajo de su punto de ebullición normal. Tenemos que los principales productos que se van a producir dentro de esta es el gas oil ligero de vacío, el gas oil pesado de vacío y el residuo de vacío. Las dos primeras, el gas oil ligero y el gas oil pesado, se van a utilizar en la unidad de craqueo catalítico después de desulfurarse en una unidad de hidrodesulfuración. Asimismo tenemos que el producto del fondo, o también llamado residuo de vacío, se va a utilizar para alimentar las unidades de craqueo térmico, donde se volverán a producir productos más ligeros, y en el fondo se va a dedicar a producir fuel oil, o también podrá servir para alimentar a la unidad de producción. Esto depende de la naturaleza del crudo. Eso estará relacionado con respecto al residuo de vacío, y además tenemos que puede ser materia prima para producir asfalto. Ahora, algo importante que hay que tener en cuenta son los complejos petroquímicos en México. Tenemos que la manufactura de productos petroquímicos requiere el empleo de múltiples materias primas, productos intermedios como servicios y fuentes diversas de energía. Para esto tenemos diferentes instalaciones que se van a encargar de esto. Tenemos que la producción de petroquímicos requiere el empleo de muchas tecnologías, las cuales van a estar incluidas en estas instalaciones, y para esto para emplearlas hay que pagar ciertas regalías, ya que se requieren servicios técnicos y muy especializados, por lo cual tenemos que van a existir diversos propietarios diferentes. Es por esto que muchas veces los complejos petroquímicos se ubican en áreas comunes o llamados polos, en los que existen facilidades comunes de infraestructura física, por ejemplo serían carreteras, puertos, aeropuertos, además de incluir servicios comunes de energía, potencia, suministro de agua, suministro de gas natural y servicios técnicos especializados. Aquí podemos observar en México cómo están distribuidos los diferentes complejos petroquímicos, y aquí estaría en qué lugar se están situados. Tenemos el complejo petroquímico de Ciudad Camargo, el complejo petroquímico de Reynosa, el complejo petroquímico Escolín, el complejo petroquímico San Martín Texmelucan, el complejo petroquímico Cozoleaque, el complejo petroquímico Ciudad Camargo, el complejo petroquímico La Cangrejera, complejo petroquímico Pajaritos y por último el complejo petroquímico Morelos. Es así como contamos con 9 complejos petroquímicos en México, los cuales se van a encargar de llevar a cabo el proceso final por el cual van a pasar todos estos hidrocarburos.